Hola, hola, hola. Bueno, pues aquí estamos, mi amigo Coco. ¿Eh? ¿Tú, rompetechos? Mira, mira ahí, mira. Ahí, guapo, ¿eh? Perrito guapo. Que le gusta más la cámara que a mí, al elemento este. Me quedo esperando para que le suba y le ponga aquí. Bueno, que nada, que seguimos con el tema tal como íbamos, ¿vale? Ayer nos quedamos en el tema de la soledad, la insoportable soledad, y hoy vamos a ver el segundo punto, referencia de inicio de este trabajo, que tiene que ver con, de nuevo, tocar algo de la personalidad adictiva, ¿no? Bueno, em, es cierto que hoy día se habla mucho de la personalidad adictiva. Y hay una cierta controversia alrededor de este asunto, porque hay expertos que entienden que sí es verdad que tenemos unas características de personalidad concretas y muy específicas, así como hay otros pues que piensan que bueno, que esto es lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues ni con unos ni con otros. Yo creo que hay cosas que sí que son muy propias de la gente que tiene un problema de adicción y desde luego específicas, muy características, ¿no? Y es cierto que hay, bajo determinados rasgos de personalidad, pues se incrementa la posibilidad de caer en una adicción, ¿no? No sé, por poner un ejemplo gráfico, es muy ilustrativo el caso de una persona pues tímida, muy cortita, muy timidilla, pues pusilánime, ¿no? Que de pronto descubre pues un tema pues que es sorprendente, ¿no? Y es que con una o dos copitas de alcohol pues se adquiere una seguridad pues que desconocida, ¿no? Y se siente desinhibida, capaz de encarar lo que antes le parecía un mundo que se le venía encima, y probablemente a partir de ese momento pues se eche a rodar ya la máquina, ¿no? La máquina de la adicción, la sorpresa, el susto positivo que se lleva al ver que con algo, con un alterador de estado de ánimo dentro de su cuerpo, pues es capaz de hacer cosas que normalmente se veía incapaz, de adquirir una seguridad que nunca ha tenido en sí mismo o en sí misma. Entonces, pues lógicamente la máquina se pone en marcha, porque la tendencia en un caso de crisis o de determinado tema, pues va a echar mano del alterador para recuperar o para volver a vivir la sensación de control que en ese momento se le ha dado, ¿no? Este punto que al inicio, pues eso, pues, y puede que, aunque esto es cierto, pues no sea suficientemente aclaratorio, porque una persona o esa persona que prueba esto, me estás dando besitos, pájaro, esa persona que es tímida y retraída, lo es básicamente por culpa de un sistema de ideas que le fue transmitido o inculcado en su infancia y que de alguna forma sigue alimentando en su interior, ¿no? Esas creencias de infancia son las que modelan en gran parte pues la personalidad, los sentimientos que albergamos y nuestra forma de conducirnos en la vida. Esto nos viene de los principios de la fábrica, ¿no? De cuando empezamos con estas cosas. Así que es más que evidente que lo que arrastra a la adicción se encuentra enquistado en una forma de pensar particular, específica, muy concreta, que es la que sustentan este tipo de creencias. De modo que habrán de ser examinadas y bien examinadas a fondo para tener claras las cosas. Yo creo que es un requisito imprescindible para superar la adicción, ¿no? Examinar todo este proceso de creencias, de manera de pensar, de carácter, de personalidad que define a una persona con un potencial adictivo importante. Para centrarnos más en el asunto, hay unas formas, unas maneras, unos tipos, unos estilos de pensamiento que obviamente incitan a la adicción. Yo voy a hablar de 6 concretos porque creo que son los más significativos. Obviamente hay muchos más, ¿no? Esto tiene una gama de colores como el arco iris, vamos, es tremendo, ¿no? Yo quiero significar 6 de ellos. Uno es el primero para hablar, por ponerlo en cuestión, es el miedo. Pero el miedo a vivir.
el miedo a vivir. Creo que la emoción más fuerte, más potente en una persona adicta, con diferencia, es el miedo. Otro es la carencia que no tiene fin, la trampa del necesito más, ¿no? Siempre estamos a falta de algo y necesitamos más de lo que sea, ¿no? Las oscilaciones pasado-futuro, pues también son muy características. Los mensajes y los pensamientos tóxicos, negativos, descalificativos, la descalificación de los demás, y la propia autodevaluación, es decir, la autoestima por el suelo, ¿no? Esto, visto de una manera general, pues puede parecer como una especie un puzzle caótico, pero no es así, ¿no? Si bien es cierto que algunas personas tenemos una predisposición mayor que otras a caer en la adicción, pues cabe suponer que, no sé, pues que cualquier persona es susceptible de adquirir alguna de estas formas de pensamiento y acabar pues cayendo en la adicción por asentarse en este modelo de pensamiento. Es cierto que más allá de cualquier otra condición, los que nacemos o los que venimos de fábrica ya con un potencial adictivo, pues lógicamente cuando en nosotros este tipo de pensamientos se asientan con mucha más facilidad y además con mucho más arraigo y con más crudeza, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el primero. El primero, por orden de importancia para mí, es el miedo. Pero estoy hablando del miedo a vivir. Ojo al parche. Del miedo a vivir. Porque más allá del comprensivo temor que se pueda sentir hacia cualquier factor externo, pues o cosa que amenace la salud o la vida, pues hay otro tipo de miedo, el miedo irracional que proviene de uno mismo, ¿no? Y que está instalado en el centro de todo el sistema de pensamientos adictivos, ¿no? Este tipo de miedo patológico, de miedo bloqueante, de miedo paralizador, pues cobra una significancia especial en las adicciones. Porque alrededor de este tipo de aprensión o de miedo irracional se desencadena un sinnúmero de conflictos y de pensamientos en pugna, ¿no? Un pájaro nacido en una jaula, pues se llega a creer que volar es una enfermedad, ¿no? Y esta es una de las cosas que nos amarran, que nos lastran y que nos tienen sujetos al fondo sin posibilidad alguna de despegue. Así que estamos hablando de un miedo patológico que nos lleva a vivir de manera alternativa en el futuro o en el pasado y nunca en el presente, ¿no? Experimentando pues esa sensación angustiosa de carencia, duplicidad y desubicación de la realidad. Es lo que nos mantiene lejos de una realidad que nos aterra. Miedo sobre miedo, más miedo sobre más miedo. Al final, el bloqueo permanente de no dar un paso nunca en una dirección apropiada de cambio, ¿no? Este temor está relacionado. El temor está relacionado mayormente con un miedo latente a la muerte, pero que en realidad se traduce en un miedo a la vida. Es una de las paradojas de la adicción, ¿no? El tener un miedo patológico a morir mientras nos vamos matando, ¿no? Porque las personas adictas le tenemos miedo a la vida porque le tenemos miedo a la muerte. Y paradójicamente ese miedo a la muerte nos lleva a matarnos poco a poco, ¿no? Esto es de locos, ya lo sé, pero es que estamos hablando de una enfermedad mental. El hacer esfuerzos inauditos por seguir padeciendo una enfermedad de la que para salir alguien se tiene que estar ocupando día sí y día también de recordarnos que dejemos de hacernos daño, porque si no nos lo recuerdan volvemos a liarla de nuevo y volvemos a caer en las garras del destrozo de algo que nos aterra, porque es que en el fondo nos aterra, y el hecho de ponernos hasta el culo de lo que sea nos quita el miedo, pero luego de una vez que se nos pasan los efectos, vivimos de nuevo el miedo y tenemos que consumir para quitarnos el miedo que nos da seguir haciendo lo que estamos haciendo. No sé si me estoy explicando, pero vamos, seguramente alguien me entenderá. Y si no me entendéis, me lo preguntáis. Estamos hablando de que, o intento significar que el miedo es el auténtico motor que pone en marcha todo el sistema de creencias adictivo. Y obviamente una forma de superarlo es hablar de él. Si no se afronta el miedo domina, el miedo prevalece. Sin embargo, si se afronta, si se habla de él, si se salta o si se suelta en el medio de la sala, en el medio de la terapia, pues normalmente se recoge, se encoge y al final uno puede acabar superándolo o por lo menos puede acabar adquiriendo capacidades de afrontamiento, que ya es bastante, Tener una capacidad de afrontar el miedo y no salir huyendo despavorido o emborrachándose o poniéndose hasta el culo de lo que sea para poder superarlo, ya es un paso, y es un paso importante.
Es un paso importante. Miedo, mi miedo es mi miedo, me pertenece, es mío. No es tu miedo, es mi miedo. Y yo tengo que vivir con él. Pero lo puedo hacer de muchas maneras. Una de ellas es usarlo como herramienta de supervivencia y la otra es, pues, dejarme ganar por él, estar permanentemente bloqueado y no superar ninguna de las etapas del cambio en las que me tengo que meter, ¿no? Así que es cierto que muchas de nosotros, y nos cuesta mucho trabajo soltar esto en las terapias, pues nos resistimos a transmitir o hablar de nuestros miedos, pues porque imaginamos en muchas ocasiones que no le van a interesar a nadie. Es que fuera de un entorno de rehabilitación, si te pones a hablar de estas cosas, ya estás con el miedo, valga la redundancia, de que quien te escuche, pues no te va a entender, porque es que ni tú mismo entiendes cómo es posible que haya cosas que te den miedo. Y estoy hablando desde hablar con la cajera de un supermercado a una caja de banco en la que tienes que hacer una gestión, o a una oficina, ¿qué pasa, guapo? A una oficina, es igual. Ya antes de hacer cualquier tipo de gestión te bloquea el miedo. No estoy hablando de un miedo a alguien con una navaja o con una pistola, creo que no. Estoy hablando de miedos paralizantes que te impiden hacer determinadas gestiones simplemente porque te da miedo que el señor o la señora que está en la ventanilla te va a decir tal cosa, ¿no? Algo tan ridículo como eso, pues será ridículo para quien lo sea, pero para otros es una barrera infranqueable. De hecho, buscamos que alguien nos gestione muchas cosas por el miedo que nos da que alguien a quien tenemos que decir o pedir determinada gestión, pues nos conteste de una manera inapropiada y no sepamos qué responderle. O saltemos a la yugular y sería la de Dios es Cristo, ¿no? Que también suele pasar, porque como nuestra capacidad de control sobre nosotros mismos está en cuestión en más de una ocasión, pues eso, nos da mucho miedo hablar del miedo porque en principio no creemos que le vaya a interesar a nadie, porque por otro lado podemos creer que estos miedos o esto que contamos va a ser sujeto de crítica y no nos apetece una mierda que nos critiquen por tener miedo. Otro caso puede ser que creemos que son cuestiones que no tienen que ser tenidas en cuenta. O que quizás sean tan abrumadores que el hecho de ponerlos de manifiesto delante de alguien pueda significar que nos lleguen a herir emocionalmente, ¿no? O seriamente de alguna manera, porque nos ponemos en evidencia, nos descubrimos, nos destapamos, y a veces estas cosas están en nuestra parte oscura, las llevamos tan ocultas que ¿cómo voy a confesar con el miedo que tengo miedo? ¿A quién le voy a decir yo si estoy asustado desde que me parieron? ¿A quién le voy a decir que tengo miedo? ¿Para qué? ¿Para tener más miedo? ¿Para que alguien me diga cualquier cosa o vulnere esa confianza o se ría de mí porque tengo miedo? O me diga que soy un cobarde, ¿no? O que me diga que no valgo para nada, o cualquier tipo de cuestión de estas, que lo único que va a hacer es multiplicar el miedo de una manera exponencial, ¿no? Pero es que este miedo a que nos digan, nos hagan o nos utilicen en ese aspecto está antes de que pase nada de eso. O sea, no es un miedo experiencial, es un miedo preventivo, es un miedo de bloqueo, es un miedo que te dice, no, sigue teniéndome dentro de ti y no me pongas en evidencia, porque la capacidad del miedo de multiplicarse dentro de nosotros tiene mucho que ver con no hablar de él. Tiene mucho que ver con que nunca lo ponemos en evidencia. Y medra, se asienta y nos maneja. Nos maneja. O sea, la única manera de afrontar el miedo, de superar el miedo, es afrontarlo. Es ponerlo en evidencia, es decir, oye, a mí esto me da miedo. Y me puede parecer muy ridículo que me dé miedo afrontar determinadas gestiones, o cuestiones, o un viaje, o un sitio, o un lugar, o una persona, o decirle algo a alguien, pero no necesariamente decirle a alguien que es un subnormal y que le vas a dar un guantazo. No, te puede dar un miedo pavoroso decirle a alguien, pues, un te quiero. O sea, no te sale y puede que tengas unas ganas locas de decírselo a alguien, pero no te sale. No te sale porque te da miedo descubrirte en una emoción, pues te da miedo sentir amor, o te da miedo decir a alguien que sientes amor por alguien, o te da miedo decirle a alguien que le quieres simplemente porque porque te has encariñado con esa persona y tu amistad, pues es muy profunda, ¿no? Y es que no hace falta que estés enamorado de alguien para decirle que le quieres. No, es que no, pero hay miedo a decir estas cosas, y mucho más en público. O sea, yo el otro día a la chica esta que me preguntó en Zafra y le dije, ¿por qué te quiero? Pues es que me salió del alma. Es que me salió del alma.
Y no era una confesión de amor, pues no de amor de relación, es que, va a ver, ¿por qué no puedo yo confesar un sentimiento que me he brotado? ¿Por qué no puedo dejarle que salga? ¿Me tenía que haber cortado y haberme quedado callado? No era una declaración de amor, no de ese tipo de amor que está pensando alguno. Era simplemente un hecho motivador sobre algo que en la línea de comunicación que se establece entre gente como nosotros, pues está más que a la vista. Más que a la vista. Porque es que saltan chispas cuando estamos juntos. Es que esto es así. Y no confesarlo o mirar para otro lado, decir, es que a veces, es que esto es una puta ñoñería. Que no, joder, qué ñoñería ni qué cojones. Yo tengo de ñoño lo que yo te diga. Tengo de ñoño nada, eso para mí soy un puto cardo borriquero. Ve coño ñoño, no, hombre, no. Es que a veces hay cosas que florecen y cuando te brota ese sentimiento, a mí ya no se me pone de los bemoles cortarlo. No quiero, no me da la gana. No me da la gana. No me da la gana y ya está. Y cuando esta comunicación se establece, cuando el hilo está en marcha y todo echa chispas, pues yo no me corto. ¿Qué coño me voy a cortar? ¿Por qué me voy a cortar? O sea, a mí el miedo ahí ya no me puede. Pero es verdad que hace pues algún tiempo no se me hubiera ocurrido decir algo así, ni harto. Vamos, ni harto decía yo esas cosas. Pero bueno, estamos hablando de superar etapas, ¿no? Entonces, el que vaya a interesar o no vaya a interesar, si tenemos miedo o no tenemos miedo, qué cantidad de miedo tenemos o cuál es la intensidad del miedo ante determinada cuestión, pues a alguno le puede parecer ridículo y yo tengo terror, pánico y además asco a los reptiles. O sea, yo no puedo ver una serpiente ni en televisión, porque se me ponen de punta hasta los pelos del cogote. O sea, es que me aterran y además es terror lo que les tengo. He visto muchas de crío en mi pueblo y los toros no me asustaban, pero las culebras, joder. Lo digo en serio, ¿eh? Yo me metía en un cercado con toros bravos y no me daban miedo. Y si tenía que dar un capotazo se daba. De hecho, creo que es mi profesión frustrada. Pero una culebra, mi amigo, una culebra. Y no me hace falta que sea una boa, ¿eh? No, que va. Una culebra de estas que hay por mi tierra, de estas que se tragan un conejo entero o dos, y a veces algún ternero es suficiente para salir corriendo. Pero vamos, que no me ves. O sea, vuelo, no toco suelo, vuelo, directamente vuelo. Me aterran, ¿no? Confesar que tengo miedo a las serpientes pues es que, hombre, a las serpientes no me voy a decir que tengo miedo. Porque no me entiende. Pero es que alguien, joder, pues chico, aquí hay alguien a quien le encantan los reptiles. Pues hija, pues, tienes unos gustos que ¿qué quieres que te diga yo? Pero bueno, pues sin embargo puede tener miedo pues no sé, a conducir y no se atreve a tocar un coche. Pues bueno, cada cual tiene el miedo que tiene y lo tiene como lo tiene, con la intensidad con la que lo tiene. Esto pues puede ser mucha broma o puede ser objeto de broma o de burla en algunos casos, con lo cual lo único que vamos a hacer es, si una vez que destapamos el tarro de las esencias y confesamos nuestros miedos, alguien se burla de ellos, pues obviamente pues se volverá a cerrar la caja y la siguiente vez no se hablará del miedo. No querrás hablar del miedo porque ya tienes un precedente, alguien se ha reído. Pero es que es verdad que otras veces no soltamos porque pensamos que alguien va a reírse o se va a burlar, o porque a nosotros mismos nos parece ridículo tener miedo a determinadas cosas. Hombre, que uno le tenga miedo a las serpientes no parece muy ridículo. Ahora, que uno le tenga miedo a enfrentarse a un cajero de banco para que te haga una gestión en una cuenta, porque tienes miedo de que te vaya a decir esto o lo otro, o que se burle de la cantidad de dinero que tienes, o ese tipo de cosas, pues a otros les puede parecer ridículo. Pero, joder, cada cual tiene el miedo como lo tiene. Y su seguridad o su inseguridad personal, pues es la que es. Y estará trabajado en unos aspectos más que en otros. Y en fin, todos no tenemos las mismas capacidades. A unos nos dan miedo unas cosas y a otros nos dan miedo otras, ¿no? Pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues es lo que hay. Porque la verdad es que nosotros tenemos una muy peculiar manera de percibirnos interiormente. Que es un poco lo que decía el otro día en Zafra, hay que destapar la parte oscura. Y yo la destapé el sábado ahí, porque tenía ganas de destaparla. Y porque además creo que estábamos hablando de conciencia, ¿no? De ser consciente de uno, ¿no? Pero es que en nuestro caso es muy común el tener o el creer que en nuestro interior existe una especie de volcán, un volcán en ignición, y que al abrirlo se van a desparramar todos los males habidos y por haber del mundo mundial. Y también es muy normal que imaginemos que nuestros sentimientos y nuestras experiencias pues son súper exclusivos y que ni siquiera son propios de la condición humana.
Esto probablemente para una persona no adicta sea aberrante, pero para nosotros es el pan de cada día. Nos creemos tan exclusivos, tan extraordinarios, tan lejos de lo común, de lo normal, que pensamos que la forma en que nosotros pensamos, las cosas que nosotros sentimos, o las cosas que nosotros vivimos, son tan extraordinarias que ni siquiera son propias de la condición humana. Y esto se asienta en una persona. Y hasta que no te sientas, valga la redundancia, en un grupo de ayuda y oyes a otros hablar de esos mismos sentimientos, es que los primeros días es que ni te lo crees. Vamos, yo las primeras veces yo pensé que habían estado, que a alguien de mi casa había estado dándoles pistas sobre cómo yo pensaba. Porque es que parece que me conocían de toda la vida. Sin embargo, era un error tremendo, dado que a mí no me conocía ni la madre que me parió. Porque yo de estas cosas no le había hablado nunca a nadie. A nadie. A nadie es a nadie. Y cuando te sientas en un grupo y empieza la gente a hablar de estas cosas con una forma totalmente natural, pues te das cuenta de que ni eres tan exclusivo, ni eres tan extraordinario, ni estás lejos de la condición humana. Por lo menos ves que hay alguien más como tú, joder, y eso a mí me consoló. Me sentí integrado otra vez en la raza humana y, joder, pues no soy un perro verde, coño. Hay más gente como yo. Y a mí eso me abrió las puertas del cielo, porque digo, es que... Claro, después de años y años y años de soledad y de aislamiento permanente, sin poder hablar con nadie, sin poder contar a nadie, escuchar a otros cosas que yo me había dicho delante del espejo 1000 veces, o que había pensado 1.000.000, pero nunca me había atrevido a verbalizar, ni a hablar con nadie de ellas, ni siquiera con la gente de más confianza. O sea, es que no, era impensable. Por eso el grupo de apoyo es un punto más, es un grado más en la confianza, en la integración en el género humano, ¿no? Porque ahí eres capaz de hacer y de decir cosas que nunca jamás has dicho. Nunca. Buenas y malas. Es igual. Los miedos, hablamos de miedos, pero vamos a hablar también de otro tipo de problemas, ¿no? Porque es verdad que hay quien cree que es, bueno, una supuesta ventaja imaginada, ¿no? Que no es más que producto del miedo y de la inseguridad, pues de guardarse todo este tipo de vivencias, que pueden ser más o menos sonrojantes. Pero es que hacer eso es un inconveniente importantísimo para la rehabilitación. O sea, yo no digo que te desnudes todos los días y que seas tan egocéntrico en el que empieces a hablar de todo tipo de carencia en un momento. No, todo con su pauta, con su ritmo y cuando toca, ¿no? Poco a poco. Eso hay que hacer estas cosas. Poco a poco es un buen ritmo en todo esto, ¿vale? Sin prisa, pero sin pausa. Poco a poco es una buena velocidad para nosotros, que somos muy precipitados y muy tirados a salir corriendo para cualquier parte, ¿no? Entonces, el sosiego que requieren este tipo de cosas tiene mucho que ver con el aprender a ser más reflexivos que impulsivos. Y el miedo en esto, concretamente, pues ayuda, porque te da una pauta de prudencia, te da una pauta de tranquilidad, decir, vamos a ver cómo va esto, ¿no? Y el observador acomplejado de realidades ajenas, que he sido yo toda mi vida, pues observa, escucha, atiende, focaliza y aprende. Y luego habla. No antes de tiempo. Primero observo, escucho, atiendo, aprendo y hablo. Esa es la manera en que yo entiendo que es toda esta historia de rehabilitación, que a veces pues nos llega algún que otro lumbreras o alguna lumbreras que el primer día que se sienta en la sesión pues ya nos está dando clases, ¿no? Y bueno, es que, joder, yo no sé, he estado muchos años viajando por ahí, por todas partes, y hay una máxima que me enseñaron muy bien del refranero español, ¿no? Que es, allá donde fueres, haz lo que vieres. Pues, y me ha ido muy bien para estar 26 años por ahí dando vueltas sin que me rompan la cara en ninguna parte, porque he sabido estar en los sitios con el mínimo de prudencia que se requiere, o de miedo, pues no sé, pues a lo mejor era el miedo lo que me hacía estar siempre atento a lo que pasaba a mi alrededor, observando permanentemente cómo se manejaba la gente de los diferentes pueblos, ciudades y países donde he estado, ¿no? Pues, para mí ha sido una escuela, un foco de aprendizaje, pero es verdad que muchas veces he dejado de ir a sitios o de hacer cosas por causa del miedo. Pues bueno, el miedo es un foco que tiene que ver con ese miedo a la muerte, que tiene que ver con el miedo a vivir de cada día y cómo a pesar de estas dos vertientes nos manejamos con consumos autodestructivos.
¿Paradójico? Pues sí. Pero es lo que hay. No tenemos muy claro dónde está el punto, dónde está la inflexión, ni por qué hacemos lo que hacemos cuando estamos viendo problemas, consecuencias negativas, estados de salud críticos que van desde una pancreatitis a una cirrosis, pasando por lo que se os ocurra, ¿no? Como cánceres y demás, pues no sé, bebedores fumadores con procesos de cáncer, que, en fin, todo este tipo de cosas que cuando te planteas estar en una situación de trascendente, pues uno no sabe muy bien de dónde procede ese miedo, por lo menos el bloqueante. O como alguien del espectro suicida, como soy yo, pues que en un momento dado se le apaga la luz y se encuentra con una situación límite de la que sale por miedo y con miedo. Y se vuelve a enfrentar de nuevo la vida con recursos mínimos, entendiendo que es el miedo. Yo le debo la vida al miedo, pero fue el miedo el que me llevó ahí. O sea, es que ya sé que todo es contradictorio y a pesar de que uno tenga miedo a matarse de golpe, pues no tenga miedo de matarse poco a poco. Y a lo mejor tengo que poner otra vez el dedo en la llaga, porque esto es lo que hacen los fumadores todos los días. Pero bueno, parece que 64.000 muertos, 66.000 muertos al año, pues son pocos. Pero bueno, pues no sé, pues la gente sigue fumando. Sigue fumando y sigue fumando en las puertas de los congresos, en las puertas de las jornadas, en las puertas donde otros adictos pues hacemos o intentamos hacer milagros para no consumir ninguna droga, ni legal ni ilegal, ¿no? Pero el tabaco pues parece que no. Sin embargo, un fumador se está destruyendo. Se está metiendo cáncer por la boca y... ¡Coño, es que te lo pone el vendedor del tabaco! Y esos no creo que no tengan ninguna ganas de dejar de vender. Quieren vender y te están diciendo, que lo que te estoy vendiendo, te va a matar. Pues no hay cojones. Hay gente que sigue fumando. Y no quiero poner... Pero vamos, yo me imagino que alguien va al mercado a comprar fresas y en el paquete o en la caja de fresas le ponen comer fresas es perjudicial para la salud. Joder, no sé cuántos comprarían fresas, Las fresas producen cáncer de boca. Coño. Las fresas producen cáncer de pulmón. Y si hay algún cultivador de fresas que no se enfade conmigo, es un ejemplo, ¿vale? Pero vamos, pues ya sé las manzanas, ¿vale? Las manzanas producen cáncer, joder, pues no sé quién comería manzanas. Sin embargo, los fumadores se lo están diciendo. Además les ponen fotos muy bonitas de bocas con tumoraciones importantes ahí, con... Joder. Y bueno, pues la gente sigue... ¿Dónde está el miedo en ese caso? ¿Por qué el miedo nos paraliza para hacer determinadas cosas que normalmente son favorables para nosotros y no nos bloquea cuando hacemos cosas que son perjudiciales para nosotros? Entonces, ¿qué hablamos? ¿Del miedo a vivir o del miedo a morir? Bueno, pues ahí os dejo la reflexión. Dadle vueltas al cocoroto. Coco, que le den vueltas, ¿verdad? Tienen que darle vueltas para que aprendan a ver si se asientan con el tema del miedo o del no miedo, Este no tiene miedo, ha estado malito el pobre. Pero, bueno, pensadlo un poquito. Y al final, pues a ver qué es, o en qué se traduce, qué cantidad o qué intensidad de miedo se tiene y para qué sirve el miedo. Ojo, estamos hablando de una de las emociones más fuertes, por no decir la más fuerte, que hay en una persona adicta. También estamos hablando de una de las emociones básicas del ser humano. De nuestra clave de supervivencia está basada en el miedo. Sin miedo, la raza humana no existiría. ¿Vale? El miedo ha ayudado a la raza humana a sobrevivir. El miedo es lo que te permite salir de determinadas situaciones de conflicto o de peligro. El miedo es una herramienta muy útil. Pero el miedo patológico, el miedo bloqueante, el miedo paralizador, no. Y ahí es donde tenemos que ver cuál es el miedo y si lo tenemos desbocado o totalmente ya, pues tenemos un trastorno con eso. Vosotros veréis. Yo los tengo los míos bastante identificados, aunque de vez en cuando aparecen algunos, como este que me está mordiendo, con los dientecillos que tiene, el monigote este, Y bueno, chicos, chicas, guapos, guapas, que seáis buenos y si queréis nos vemos mañana. Y dentro de poco ya estamos en Illescas, vamos, como quien dice. A ver si nos vemos por ahí,
que ahí estaré. Sin este no viene. Este se queda aquí con la Yolandita. Yo me voy solito para Illescas. Vale, un beso. Mañana nos vemos. Sed buenos, que ya quedamos pocos. Oh, Carla dice Carly no, es Kerrick. Qué jodida. Venga, un beso.